Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Nuevamente, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que me estén escuchando. Hoy vamos a hacer un pequeño video explicando un poco, vamos a hablar un poco de lo que es la astrología y con el factor tiempo, ¿sí? Que está relacionado con cuando uno levanta una carta astral de alguien, no solamente con la carta astral, sino con la vida diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que es el tiempo? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que es el tiempo y cómo lo aplicamos, digamos, desde el punto de vista astrológico? Mi nombre es Sergio Lisandro y bueno, damos comienzo a esta conferencia de hoy. Entonces, como les decía anteriormente, todos estamos y nos preguntamos siempre, ¿sí? El factor tiempo, ¿qué es lo que es el tiempo? Según antiguos libros esotéricos o metafísicos, el tiempo es la cuarta dimensión, el tiempo en sí. ¿Sí? La cuarta dimensión, para que se entienda, es cuando uno, por ejemplo, va a dormir y está soñando, entonces está entre la cuarta y la quinta dimensión, que es son, digamos, otra dimensión, y dimensiones, nosotros estamos en la tercera, que sería el largo, el ancho y el alto. Entonces un cubo o un objeto uno lo ve en tres dimensiones. Hay animales que, por ejemplo, ven en una o dos dimensiones, y hay animales que ven solamente el largo, y no ve, por ejemplo, la profundidad de un objeto. ¿Sí? Hay muchos animales, una hormiga, un gusano, por ejemplo, un gusano tiene la primera y segunda dimensión, entonces ve hacia adelante, ¿sí? Pero no ve la profundidad de un objeto. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito, ¿sí? El tiempo está, como dicen muchos libros, es la cuarta dimensión, pero nosotros estamos en la tercera, ¿sí? Pero sin embargo, estamos influidos por ese que todos hablamos, todos nos preguntamos, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Sí? Tengo poco tiempo, me queda poco tiempo, o tengo mucho tiempo. Si es una persona joven, dice, tenés todo el tiempo para hacer cosas. Si es una persona grande, dice, es poco el tiempo que te queda. Ni hablar cuando tiene que rendir un examen o algo así. Pero entonces, ahí habla lo que es la relatividad del tiempo. Entonces tenemos que remontarnos un poco a la antigüedad. Si bien hay mucha información y muchos investigadores que hablan, ¿no? Pero en realidad es un invento humano, ¿sí? Es un invento que, o sea, no es que el tiempo sea un invento, pero sí es un invento la división del tiempo. Y ahí lo que vamos a hablar un poco de lo que es la astrología, ¿sí? Que cuando uno levanta una carta astral, siempre uno le pregunta el día de nacimiento, o sea, la fecha, el lugar y la hora, ¿sí? Para eso son los tres datos importantes que se necesitan para levantar una carta. Entonces uno de acuerdo a la hora que la persona nació, se puede levantar la carta astral. O sea que está en cierta forma determinada por el tiempo y el lugar donde nació la persona. Y acá nos preguntamos por qué existen, por ejemplo, 12 constelaciones, 12 horas, ¿sí? 12 horas en el día y 12 horas en la noche, que aunque no sean tan exactos, pero está dividido en 2 y 12, que estarían 24. Estamos hablando de los 12 signos zodiacales, los 12 apóstoles, bueno, y así con un montón de ejemplos. Entonces, brevemente, ¿por qué son 12 o por qué son 24 las horas del día? Entonces hay que remontarse a la antigüedad, donde si hay documentación de los babilónicos, de los egipcios, donde eso, o sea, si bien cada cultura tenía su forma de medir el tiempo, ¿sí? Una forma de medir el tiempo es para que uno se pueda organizar. Entonces uno dice, bueno, a las 5 te espero en tal lugar, ¿sí? O dentro de 3 horas tal cosa, o de acá un mes o tal fecha nos encontramos, vamos a hacer esto, tiene que estar.
¿sí? Es una cuestión de organización que le sirve al ser humano para poderse mover y organizarse en sociedad, ¿sí? Entonces, en base a eso, se empezó a inventar lo que es el tiempo, ¿sí? Inventar una forma de decir, de llevarlo a una organización donde uno pueda ser algo más tangible y sea algo que nos organice como sociedad. Una de las teorías es que por el cual se dividió, por ejemplo, en 12 horas, ¿sí? O 24, 12 horas el día y 12 horas la noche, es con los nudillos de las manos, ¿sí? Por eso hablamos de 12 como decimales, como 12 como docena, perdón, y decimales como 10, ¿sí? Está muy relacionado porque siempre el ser humano, y es algo prácticamente que uno lo puede decir, bueno, a ver, 2, 3, 4, 5 cosas, entonces uno siempre gesticula y cuenta con las manos, incluso de chicos, ¿sí? Uno empieza a contar con las manos. Entonces, una de las documentaciones que hay es que se utilizaron el 10 en algunas culturas, ¿sí? Por los 10 dedos que tenemos normalmente, 5 y 5. Y también otra de las formas por las cuales algunas culturas, por ejemplo los babilonios, los egipcios, según documentación de investigadores que han hecho, si bien no es algo, como decíamos, no es algo que involucra directamente a la astrología, pero sí a modo de información para saber de dónde vienen esas 12 horas o de las 24. Entonces, si uno observa, contaban con el dedo pulgar, contaban cada falange, ¿sí? Tenemos 3 falanges, entonces 3, 6, 9 y 12, ¿sí? 3 de cada uno, entonces con el dedo pulgar, ¿sí? Contaban, ¿sí? 3, 6, 9 y 12, ¿sí? De ahí salió lo que son, por ejemplo, las 12 horas, ¿sí? También se utilizaba para comercializar, ¿sí? Y que actualmente también se comercializa, por ejemplo, una docena de huevos, ¿sí? Se habla de 12. Incluso antiguamente también, donde no existía tanto la balanza para pesar, que es otra medida que se fue inventando para poder comprobar una cosa, que es el peso. Pero bueno, son todos instrumentos que el ser humano fue inventando para poder organizarse. Entonces, por eso se vendían por docena o por decenas, depende del caso, depende de la cultura, y siempre manejado, ¿sí? Como decíamos antes, con los dedos, de acuerdo contando los dedos. Incluso también otra medida es que cuentan los pies, ¿sí? Una medida que se utiliza mucho en la arquitectura, por ejemplo, o en una cuestión de medir tantos pies de altura o incluso codo. Bueno, son distintas formas de medir distintas cosas. El tiempo es una de ellas. Entonces, llevándolo al punto de las horas, ¿sí? Entonces se divide el día, que el día se considera desde el punto más alto del Sol, o se toma un punto de referencia al Sol, donde está la parte más alta, cuánto tarda en demorar hasta volver nuevamente, ¿sí? A estar en ese mismo punto. Todo ese círculo, todo ese día, mejor dicho, todo ese tiempo que demora en llegar el Sol desde un punto hasta otro punto, se considera un día, aunque pase por la noche. Entonces se dividió en 12 y 12. ¿Sí? ¿Y por qué se utilizó el 12? Porque, como decía antes, es una de las formas de contar, ¿sí? Los 12 nudillos. De ahí salieron las 12 constelaciones, los 12 signos, que bueno, se fueron adaptando. Si bien hay otras culturas donde también habla del horóscopo y que tienen otra forma de medir el tiempo o la cuestión astrológica, que también son tan válidas como lo que es la astrología que uno normalmente conoce. Otra de las cosas es también que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se siguió dividiendo? Por ejemplo, el día se dividió en dos, que son 12 y 12, y se dividió, o sea, en cada 12 horas, ¿y por qué las horas se dividieron en 60 y no en 12? Bien, esa es otra de las cuestiones que ya entramos en lo que es la cuestión matemática, pero según investigadores matemáticos se dicen que
el 60, por cual una hora se divide en 60 minutos y 60 segundos, porque el 60 es una sexagesimales y es un número en el cual tiene muchos múltiplos, o sea, se puede dividir mucho más que, por ejemplo, el 15 o el 50 o el 70. Entonces el 60 es un número que tiene muchos múltiplos y se puede dividir en muchas más veces, ¿sí? Por eso se adoptó que una hora se dividiera en 60. Y 60 minutos y 60 segundos, y así sucesivamente. O sea, es un número en el cual tiene muchas divisiones. O sea, es mucho más fácil desglosarlo y poder dividirlo en milisegundos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es un poco la historia del por cual son 12 horas, por cual, o sea, 2 horas del día y 2 horas de la noche, se considera que sumados son 24, aunque no son 12 horas exactas de día y 12 horas de noche, pero a modo de organización y de poder acomodar el tiempo a nuestra percepción, se dividió de esa forma. Y de ahí se derivó a muchas cosas, ¿sí? Se aplicó la astrología, se aplicó a lo que es el medir el tiempo con un vehículo, con el lugar de una distancia, cuánto uno demora en recorrer una distancia, ¿sí? A tal velocidad. Entonces son distintas mediciones que fue desarrollando el ser humano para poder organizarse en este mundo, ¿sí? En este tiempo, en esta tercera dimensión en cual todos nos estamos moviendo. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Vamos a seguir subiendo videos. Se aproxima muy pronto lo que es la Navidad, si bien subí un video que lo pueden consultar en Facebook, ¿sí? Con el nombre mío, Sergio Lisandro, o Escuela Holística Sirio, también está en Facebook, y en YouTube también lo pueden encontrar como Escuela Holística Sirio, donde ahí se explica, digamos, cuál es el simbolismo de la Navidad, que también vamos a subir otro video explicando nuevamente un poco todas esas cosas. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, el tiempo que todos tenemos, y eso, una reflexión del tiempo, como decía Einstein, es relativo, ¿sí? Cada persona vive el tiempo de una forma distinta. No es lo mismo un niño que una persona adulta o anciana, ¿sí? Los tiempos son distintos. ¿Por qué? Porque es una cuestión psicológica. Por eso hay que el tiempo es relativo. Relativo depende, no es que sea relativo en cuanto a los 60 segundos, son 60 segundos, una hora es una hora. Pero sí cómo lo vive cada uno al tiempo. ¿Cómo lo vivimos cada uno? Uno si está de vacaciones, el tiempo pasa, a veces pasa volando, ¿sí? Uno si está en una situación complicada, alguna crisis, alguna situación difícil, el tiempo no pasa más, ¿sí? Entonces ahí vemos y ahí podemos comprender lo que es la relatividad del tiempo. Todo depende de cómo uno esté viviendo una situación. Por eso ahí es una cuestión, también el tiempo es algo psicológico, incluso si uno ahonda más profundamente, podemos decir que el tiempo es algo que no existe, ¿sí? No existe como tal, como uno lo percibe, ¿sí? Eso ya tenemos que estar en una cuestión entrar en una cuestión filosófica y metafísica, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, y ya para terminar y para modo de una reflexión, para que piensen, para que analicen, ¿qué es lo más valioso que uno tiene en la vida? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, la salud, los hijos, el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero se puede recuperar, ¿sí? Pero es algo que no se recupera, no se puede recuperar, es el tiempo. El tiempo es algo que pasa. Y desde que ustedes comenzaron a ver este video hasta ahora pasó un tiempo, ¿sí? Y ya pasó. Entonces, ¿qué es lo único que uno tiene? El instante. Es lo único que uno tiene. Entonces, depende cómo uno cada viva ese instante y cómo lo aprovecha. Entonces, donde uno realmente está aprovechando la vida. ¿A qué es lo que es aprovechar el tiempo?
hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le hace sentir, sí, por supuesto, con todas las obligaciones que uno tiene en la vida, pero ver qué es lo que uno hace con el tiempo. Muchas veces uno está junto con personas allegadas, familiares, o personas, digamos, que no son familiares, pero la estamos pasando bien, están charlando, y muchas veces, fíjense eso, que hoy abunda mucho, uno está con el celular, ¿sí? Está compartiendo un tiempo con alguien y está inmerso en el celular. ¿Qué pasa? Con el tiempo, ¿sí? Ese momento pasó y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo aproveché? ¿Cómo me gustaría? Y si no le ha pasado, ¿cuántas? Creo que a todos. Me gustaría volver a estar con determinada persona, ¿sí? Me volví a estar con X. Y uno se pregunta y dice, pero ¿por qué no lo aproveché? ¿Sí? ¿Qué hice? Y ahora ya pasó, ¿sí? Y pasó. Entonces, ese modo de reflexión, para que cada uno en su interior reflexione, bueno, a ver, es importante responder un mensaje, es importante trabajar, es importante hacer, pero uno tiene que, cuando uno, como decía un gran filósofo, cuando uno está comiendo, cuando uno está caminando, cuando uno está junto con alguien, conversando, disfrutando, porque eso es algo que no se volverá a repetir. Pueden haber momentos iguales, parecidos, pero nunca iguales. Eso no se repite nunca, nunca. Y el tiempo es algo que pasa y que uno no puede recuperarlo como tal, ¿sí? No lo puede atrapar al tiempo, lo puede medir, lo puede calcular, pero no atraparlo. Así que bueno, esa es un poco la charla de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Pueden dejar sus comentarios, pueden comentarlo si tienen alguna duda o algo, pero bueno, era simplemente una reseña de lo que es el tiempo y que esa medida se utiliza en astrología, ¿sí? Donde uno empieza a medir las distintas constelaciones, el tiempo que tarda la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en los próximos videos.